días, Dios me les bendiga. Dios me les bendiga. ¿Sabe que una de las razones por las que vengo tan nerviosa en este día, y ya cometí el primer error, una de las razones por las que vengo tan nerviosa en este día es por lo que acaba de decir el pastor, y me lo acaba de recordar. Estamos trabajando en una unidad curricular de preparación de mensajes bíblicos, homilética y hermenéutica a la vez. Y entonces vengo con mucha expectativa de no ir a violar todas aquellas pautas que también le di a los alumnos, quienes se están desempeñando en una forma extraordinaria, porque ya entramos en la parte, se puede decir que evaluativa. No estamos evaluándoles a los alumnos, sino que de allí yo estoy evaluando qué tan efectiva fue la exposición, la presentación de los contenidos, si de verdad los absorbieron y los están aplicando, y estoy muy contenta con lo que hemos visto hasta ahora. De manera que es un reto muy importante ahora, porque estoy siendo sometida a la evaluación de mis participantes, quienes van a decir: épale, ahí violó lo que nos dijo, épale, ahí se equivocó en esta parte. Entonces esto me trae bastante nerviosa. Otra cosa es el hecho de que vamos a hablar a los padres y yo no soy padre. Entonces uno se encuentra ante el desafío de que no es una experiencia que he podido tener, que haya podido tener en mi vida y de la que pueda hablar en primera persona, sino que es una experiencia sí que tengo en el modelo de otras personas y en el modelo de lo que puedo encontrar en la Biblia. Y de eso es de lo que venimos a hablar hoy. Por ejemplo, hay ciertas cosas que uno ha tenido la oportunidad de vivir. Hace rato, cuando Sofía e Ivana cantaban esa preciosa canción que habla de ese liderazgo que ejerció el padre en la vida de los hijos, yo me salí de inmediato porque no pude soportar la necesidad de llamar a mi papá y conversar un rato con él, porque él también ejerció ese tipo de liderazgo en mi vida. Y él también ha sido determinante en la formación. De hecho, todavía a sus 86 años, él nos convoca a ciertas correcciones de nuestra vida. Al Eminer le hace sus llamados de atención en cuanto a sus mensajes que coloca ella por Instagram. Él le hace sus llamados de atención, a veces respecto al hecho de que cuando pasa mucho tiempo sin publicar, él le dice que debe publicar, siempre bromeando, pero le dice. Y a veces cuando Leminer publica un contenido que a él le parece que no es suficientemente didáctico, también le hace las respectivas observaciones. Y entonces es un liderazgo muy importante, de manera que cuando escuché esa canción no pude soportar. Yo dije: no, yo no puedo llamar a mi papá a mediodía, yo no puedo llamarlo más tarde, tengo que conversar un rato con él. Y regresé de allá más fortalecida y más fresca. Esos son los liderazgos que quedan como un sello en nuestra vida, y eso es lo que queremos que hagan todos los padres en la vida de sus hijos. Es el liderazgo que queda como un sello, que aun cuando sus hijos tengan una edad adulta, ya yo soy una adulta mayor, pero esos padres permanezcan allí con su ejemplo y con su vida. Amén. Aunque no se encuentren físicamente en el lugar. Mi papá, por ejemplo, en este momento está en Panamá, y bueno, yo sabía que no lo iba a ver en el Día del Padre, pero necesitaba tener una conversación con él un rato y recibir esa fuerza que uno siente que le da esa figura paterna que ejerce bien su liderazgo dentro de la casa. Hoy vamos a estar hablando de un hombre que ejerció liderazgo para salvar a su familia. Y usted dirá: pero ¿de qué tengo yo que salvar a mi familia? ¡Wow! Yo en este momento siento, no sé si ustedes lo sienten así, que nos encontramos en unos tiempos parecidos a los tiempos prediluvianos. Parece que estuviera por venir una ola de inmoralidad,
de antivalores, de banalidad y de desinformación que amenaza con arrasar a nuestras familias y con arrasar a nuestros hijos en toda su integridad y en todo su futuro, si los padres no ejercen ese liderazgo que ejerció este hombre para salvar a su familia de ese diluvio. Todavía estamos a tiempo de seguir el ejemplo de este hombre que hoy vamos a estudiar. Y es lo que vamos a ver, que se da testimonio. Si quiere, les invito a que leamos en Hebreos capítulo 11, cómo se da testimonio de este varón que salvó a su familia. Dice así: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nos encontramos aquí a un hombre y se nos da testimonio de que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y su casa estaba constituida por su esposa y sus hijos. Y además se trajo con sus hijos, también se trajo a sus nueras. Y esto es lo que vamos a tratar de aprender. ¿Qué enseñanza nos puede dejar Noé para las vidas de aquellos varones que han de ejercer liderazgo sobre sus propias casas, sus hijos y posteriormente sobre sus yernos y sus nueras? Amén. Un liderazgo basado en el ejemplo, basado en la fe y basado en el amor. Amén. Vamos a analizar entonces, después de la oración, la vida de este varón. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, qué bueno eres con nosotros al permitirnos llamarte Padre. Señor, no hay mayor ejemplo de paternidad, de liderazgo, de bendición, de amor y de entrega que el que tú nos das, Señor. Y hoy queremos, Señor, alinearnos a ese ejemplo. Que todos los padres que hoy se encuentran acá puedan ejercer ese liderazgo de una manera determinante en las vidas de sus propios hijos, como nuestros padres también lo ejercieron en las de nosotros. Gracias te damos, Dios mío, por este día. Te pedimos que fortalezcas a esta tu sierva y que desarrolles, Señor, una palabra que sea útil en las casas y en las vidas de estos Noés que se encuentran en este lugar, Señor. Porque eso es lo que son hoy, Noés. En una situación prediluviana, tratando de salvar a su familia, pero solamente con tu poder, solamente con tu guía, solamente con tu sabiduría lo van a poder hacer. Gracias te damos, mi Dios. Háblanos en este día, Señor. Amén y amén. Bueno, yo les he dicho que no vengo a este lugar en la posición de padre y madre que algunos me quisieron dar desde hace años. Usted padre y madre, feliz Día del Padre. No, yo a mis conocidos les empecé a decir, y ya conocen, las mujeres no somos padre y madre. Aquellas mujeres que nos hemos visto obligadas, porque eso lo hacemos porque nos hemos visto obligadas por diferentes circunstancias, viudez, abandono por parte del varón, quienes nos hemos visto obligadas a criar a nuestros hijos, no lo hemos criado como padre y madre. Hemos sido madre en toda la extensión de la palabra. Y el padre en nuestra casa se ha constituido, quien se ha constituido como padre es nuestro Dios. Bien dice su palabra que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y los hijos que han sido abandonados por sus padres prácticamente son huérfanos porque funcionalmente no tienen la figura de ese varón que ejerce el liderazgo. Pero hay uno que ejerce el liderazgo en esos hogares. No podemos dejar de darle la gloria y la honra por esos hogares en los que Dios se ha constituido como padre de huérfanos, o podríamos decir padre de los niños que no tienen figura paterna en su hogar, y también se ha constituido como el líder de esos hogares.
Vamos a estar entonces analizando la vida de nuestro amigo Noé, quien dice aquí, ¿verdad?, que por fe salvó a su casa. Ojalá nosotros podamos, por fe, salvar a nuestra casa. Lo primero que quiero rescatar acá es el hecho de que el diluvio fue una realidad. Algunas personas intentan negar la realidad del diluvio y dicen que fue una leyenda, así como quieren decir que la historia de Jonás fue una leyenda. Pero si nosotros nos vamos y si nosotros investigamos a científicos, antropólogos y todo lo demás, yo le voy a leer acá una cita de un antropólogo que dice, ¿verdad?, la armonía entre todos los relatos de los diferentes pueblos y culturas es una garantía innegable de que la tradición no es una invención ociosa. Si varias culturas reconocen la existencia de un hecho en su tradición, entonces es necesario que nosotros reflexionemos en el hecho de que eso debe ser realidad. No solamente la cultura judaica hebrea que está escrita en la palabra es la que cuenta acerca del diluvio. Si uno se va a las demás culturas o a los demás grupos raciales de los tiempos iniciales, casi todos tienen alguna historia que cuenta algo de una gran inundación diluviana. Entonces eso hace que los científicos sociales lleguen, digamos que, a la consideración de que sí ha de haber existido un diluvio. Fíjese que dice acá, ¿verdad? Dice acá lo siguiente, miren. Por la fuerza de una tradición que existe entre todas las grandes razas en la que los etnólogos han dividido a la humanidad, los semitas, los amitas, los arios, los turanios, se puede dar una explicación racional a saber que encarna el recuerdo de un hecho que preocupaba a toda la humanidad, un hecho de inundación. De manera que cuando nosotros hablamos de Noé y esa inundación diluviana de la que habla la Biblia, no estamos hablando de un mito ni de una tradición de los hebreos. Estamos hablando de una realidad cuyo testimonio se encuentra en las tradiciones de las diferentes etnias y de los diferentes pueblos. Lo llamarán de diferente manera o le darán una interpretación disímil, pero siempre encontraremos que hay una historia que nos induce a pensar que el diluvio sí existió. Una vez rescatada esta idea de que no estamos hablando de un mito ni de una leyenda, entonces vamos a empezar a analizar la vida de este hombre que sí existió en la realidad y cuyo ejemplo puede ser de gran ayuda para los padres que se encuentran en este lugar. Y dice así, en el Génesis, ¿verdad?, nos encontramos previo al diluvio una historia bien interesante. Esta historia nos habla de la situación en la que se encontraba la sociedad que rodeaba a Noé y a su familia. En el capítulo 6 nos encontramos esto, fíjese usted. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era una generación que se había pervertido. Fíjese bien que las doctrinas de la gracia nos hablan de depravación total, pero depravación y perversión son dos cosas diferentes. Depravación total es ese impulso que nosotros tenemos de independizarnos de Dios y de su voluntad y tomar nuestras propias decisiones y nuestros propios caminos antes que seguir su camino.
En cambio, perversión es algo que va mucho más allá. Dice acá que los hijos de los hombres escogieron entre las mujeres, vieron que eran hermosas y escogieron entre todas. Esto trasluce una idea de promiscuidad. Algunos teólogos opinan que cuando se habla de que estos hijos de Dios escogieron a las mujeres, eran ángeles. Y yo respeto esa posición, aunque todavía no me convence, y le voy a decir por qué no me convence. No me convence porque hay un momento cuando el Señor Jesús ya en los evangelios está hablando acerca del reino de los cielos. Él dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces no logro compaginar, integrar estas dos ideas. Si el Señor Jesús me dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, entonces no puedo entender cómo algunos teólogos dicen que estos hijos de Dios eran ángeles. De manera que yo asumo por los momentos, mientras me convencen de lo otro, la posición que dice que estos hijos de Dios eran más bien, ¿verdad?, los descendientes de Sem. Ahora bien, al parecer, por lo que trasluce esta idea, dice que vieron a las mujeres hermosas y empezaron a escoger. Parece como que se diluyó la idea familiar que Dios había planteado con Adán y Eva cuando dijo que él dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí se iba instituyendo una idea de un orden familiar, donde cada quien debía buscar a la mujer con la que iba a hacer pareja, con la que iba a compartir la vida y de la que iba a tener su descendencia. Aquí los hombres empezaron a ver a las mujeres hermosas y empezaron como a pervertirse. Da la impresión de que había una promiscuidad parecida a la que encontramos en la actualidad. Porque a nosotros, por ejemplo, nos llaman mojigatos, porque todavía seguimos enseñando que el hombre debe casarse con una sola mujer. Y todavía seguimos enseñando que el hombre debe casarse. Pero ¿cómo nos llaman? Tontos, mojigatos, pasado de moda, ¿qué te pasa? Eso no es la actualidad. Porque donde quiera que nosotros vamos y somos bombardeados por los medios, por las series de televisión, por Netflix y todas esas cuestiones, somos bombardeados con la idea de que un solo hombre con una sola mujer es algo así como desperdiciar la vida. Y esa idea va penetrando poco a poco en la mente y en el cerebro de nuestros jóvenes y de nuestros niños, y si no hay un liderazgo determinante dentro del hogar, esa idea va a permear y se va a instalar allí, como en aquel tiempo se instaló. Da la impresión de que había un desorden. Dicen que escogían entre todas, así como vemos ahorita en las películas y en las series, donde la persona va sobre todo la cultura norteamericana y la misma cultura europea, que es lo que nos presentan en las series y en las películas. La persona va a un lugar nocturno, conoce a alguien y de ahí salen y van y fornican. Y mañana va a otro lugar y conoce a otra persona y van y fornican. Y esa idea va permeando. Y es que nosotros no podemos mantener a lo mejor a nuestros hijos alejados de todas las películas y de todas las series. ¿Cómo podemos luchar con eso? Ya lo vamos a ver. Porque mi amigo Noé sí supo luchar contra esas cosas. Y supo mantener una familia funcional. Tan funcional que cuando él llegó y les comunicó algo que parecía ilógico, como era la construcción de un arca, ellos le creyeron. Y usted dirá, bueno, pero eran gente sencilla. Ya vamos a ver, porque en otros casos los hijos no siguieron el ejemplo de los padres. Entonces el liderazgo se debe ejercer en el hogar, dentro de la familia, y debe ser ejercido por el varón. Y en ausencia del varón, debe ser ejercido por el que está arriba. Pero tiene que haber un liderazgo. La falta de liderazgo en el varón da entrada a que todas esas cosas penetren a nuestros niños.
A mí me encanta porque hay una palabra en Deuteronomio que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice, y estas cosas las colocarás en las puertas, entre otras indicaciones. Y yo digo, ¿cuáles son las puertas de nuestra casa en este momento? ¿Será que vamos a escribir un versículo y lo vamos a pegar en la puerta de la casa y ya con eso está protegida la casa? Eso sería como una idolatría. Las puertas de nuestra casa, ¿sabe dónde están? En las redes sociales. Por ahí es por donde penetra todo a nuestra casa. Y en los medios de comunicación. Entonces ahí es donde nosotros debemos pensar que hay que poner un freno. Escuchen, padres, son ustedes los encargados de tratar de colocar en su casa y en la vida de sus hijos un freno para que todas estas ideas de las que estamos hablando de perversión social no penetren a sus niños y a sus adolescentes. Hay otras cosas que están haciendo las redes con nuestros muchachos. Yo no le estoy diciendo que su hijo no puede tener acceso a las redes, pero tiene que ser con el total entendimiento de lo que está haciendo, y para eso está el liderazgo de su papá. No la vigilancia, el liderazgo. Ese liderazgo que sin estar aquí en Venezuela me hizo levantarme para ir a hablar con mi papá a la edad que tengo. Ese liderazgo que aun cuando nuestro papá no está presente, para nosotros es como si lo estuviera. Ese liderazgo. Y cómo un varón puede conformar y construir ese liderazgo dentro de su hogar. Ahí está Noé, dándonos el ejemplo. Y ya lo vamos a ir desglosando poco a poco. Pero ahorita quiero que sigamos viendo cuáles son las amenazas que hay para el hogar que ustedes están tratando de salvar. Varones, padres, hay amenazas alrededor. Ahí está el pensamiento que entra por las redes sociales. Ahí está el bullying que se arma en medio de las redes sociales. Mire, su hijo puede estar siendo objeto en este momento de una situación de acoso por otros compañeritos a través de los grupos de las redes sociales. Ahora se está encontrando, incluso hay una reflexión respecto a que los muñequitos, los emojis en eso, se pueden utilizar en el lenguaje y en el código de los jóvenes y de los niños para hacer bullying unos a otros. Y muchas veces no nos damos cuenta de que nuestro niño no está siendo objeto de una situación como esa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos demasiado ocupados aquí. Y como estamos demasiado ocupados aquí, no miramos al niño, quien está siendo reducido, oprimido por una situación de acoso, de bullying. Es tan fácil ahora y tan imperceptible a través de las redes sociales. Porque le digo una cosa, la gente dice, bueno, pero si yo crecí en una escuela y a mí también me hicieron eso y no sé qué, pero era más perceptible, era más fácil de sobrellevarlo. Era más fácil de manejarlo. Cuando nuestros padres detectaban que había ese grupo que estaba persiguiendo a sus hijos, de una vez se iban a la escuela y decían, lo cambiaré de sección o buscaré la forma, lo cambiaré de escuela. A mí me tocó cambiar de escuela a mis hijas cuando veía que había profesores que tenían ese potencial de acoso, de bullying, y yo decía, no, este profesor no me le va a dar clase a mi hija, así que me la llevo para otra escuela. Era más fácil detectarlo, pero ahora a través de las redes sociales es más difícil. Por eso es que le digo, estamos en un momento casi que prediluviano. Los videojuegos. Nuestros hijos acceden a videojuegos donde se les enseña y se les instruye para la violencia. Donde no tiene nada que ver que disparen y maten a unas 300 personas. ¿En qué nivel vas? En el nivel 4. ¿Y cuántos has matado? 600. No, chicos, yo he matado 700.
Y usted dirá, eso no tiene nada que ver, eso es virtual. Eso va entrando aquí, mire. Y va rompiendo las barreras antiviolencia que hay en nosotros, que el Señor instituyó en nosotros. Entonces, la hostilidad de nuestros niños, que es normal porque el ser humano la tiene, hay momentos que siente hostilidad, antipatía hacia un compañerito o hacia algo, no la podemos manejar, sino que se va convirtiendo en violencia. Y se preguntan en los gobiernos de las potencias, sobre todo de Estados Unidos, ¿por qué salen estos muchachos de su casa con un rifle o con un arma y matan a 13, 14, 15 compañeritos de clase? Y se preguntan, incluso ellos están tratando de dirigir el asunto, bueno, vamos a controlar las armas. No necesitan eso. Agarran un vehículo y atropellan un montón de gente, también lo hacen. ¿Y qué, les vas a quitar el vehículo? El problema hay que atacarlo de raíz. Sería necesario estudiar a las personas que han incurrido en ese tipo de acciones violentas, a ver qué tanto han estado en contacto con videojuegos de violencia. Nos encontramos en una situación prediluviana, porque un diluvio de antivalores, un diluvio de banalidad emocional a través de las redes, un diluvio de violencia amenaza con arrasar con los hijos, con la generación que hoy se está levantando. Y es el rol de los padres asumir el papel que les corresponde, de líderes dentro del hogar. No de mandones, no de autoritarios, no de controladores, de líderes. ¿Y cómo se ejerce ese liderazgo? ¿Cómo ejerció Noé ese liderazgo? En esa situación que parece que yo no voy a poder solucionar, porque solo prendo la televisión y me llenan de estrés con una serie de situaciones, que fulanito atacó a fulanito y no sé quién le mandó los misiles a este y aquel le respondió con más misiles y entonces viene este y viene aquel y me llenan de estrés y entonces no estoy en capacidad de estar pendiente de mi casa y de mi familia. ¿Cómo voy a enfrentar todo esto? Vamos a ver cómo enfrentó Noé este asunto, porque es de él de quien estamos hablando. Y de verdad que resulta muy interesante. Dice que por la fe, ¿verdad? Que por la fe Noé construyó el arca. ¿Qué fue lo primero que prevaleció en él cuando construyó el arca? Dice que fue la fe. Un hombre que modelaba en su casa y en su familia la fe. Yo supongo que cuando toda aquella generación le preguntaba, ¿pero qué estás haciendo? Si no conocemos eso que tú llamas lluvia. ¿Y cómo se te ocurre que va a caer una lluvia que va a venir a arrasar con todo hasta en estas montañas? ¿De dónde vas a sacar material para todo eso? ¿Y cómo vas a meter a los animales ahí? Todas esas preguntas deben haber bombardeado a Noé desde sus alrededores. Y me imagino que dentro de su casa y de su familia también surgían preguntas como esa. Pero este hombre permaneció en su fe. Este hombre dio ejemplo de fe, lealtad a Dios y perseverancia delante de toda su casa y su familia. Razón por la cual, cuando llegó el momento de convocar, ellos estaban prestos para seguirle. Es ahí donde está el detalle. Somos nosotros, los adultos, quienes debemos dar ejemplo de fe delante de los niños. Son los padres quienes deben convocar a su niño y a su hijo. Ven, vamos a orar para que se solucione esa situación. Vamos a orar para que la maestra no te regañe tanto. Vamos a orar para que esa tarea que te parece tan difícil ahora te resulte fácil. Vamos a orar para que Dios te ayude con el aprendizaje de las tablas de multiplicar. Vamos a orar
para que en diciembre podamos tener con qué comprar regalos navideños. Es el padre quien ejerce el liderazgo para enseñarle a su hijo la fe. Cuando el niño empieza con su padre a hacer esas cortitas, sencillas y hermosas oraciones y empieza a ver las respuestas de esas oraciones, ahí se genera un hombre y una mujer de fe. Hace muchos años, recuerdo que en una clase que estaban dando de escuela dominical, una maestra le dijo a los niños que dibujaran algo que ellos querían para su familia, que dibujaran, que expresaran una oración en forma de dibujo. Y estos niños empezaron a expresar su oración en forma de dibujo. Cada uno dibujó lo que quería. Cuando terminó la clase, yo pasé por el frente del salón y como soy tan curiosa, siempre estoy curioseando, me metí en el salón y empecé a ver los dibujitos que los niños habían colocado en la pared. Aquí están mis oraciones. Uno de los niños, había otros dibujos que no me resultaron muy relevantes, pero hubo dos que me resultaron relevantes porque yo dije, esto no lo va a responder el Señor. Una niña pidió una casa propia y dibujó la casa. Te pido una casa para mis padres. Yo dije, Amundo. Como yo conocía a los miembros de la iglesia, decía, Amundo, los hijos de fulanita están pidiendo una casa. ¿Cómo va a comprar una casa si ellos están muy mal económicamente? Y en la otra niña pidió, yo te pido un carro azul. Y yo dije, ay, qué sueño. Esa niña es hoy una adulta y se congrega aquí. Amundo, qué niña tan soñadora. Bueno, gloria a Dios, pobrecita, ellos sí son inocentes. ¿Qué le va a dar Dios un carro? Mire, mis hermanos, creo que no habían transcurrido 2 años. A los padres de la niña que pidió la casa, de alguna manera Dios le abrió la oportunidad de construir una casita en un terreno que quedaba al lado de la escuela donde ella estudiaba. Y los padres utilizaron esa ubicación para colocar una venta de comida, cepillado y todas las cosas, y entonces ahí ganaban dinero para seguir mejorando su casa. Y Dios me dio mi primera bofetada. Los padres de la segunda niña fueron convocados, en esos tiempos había unos créditos, creo que eran del IPAS o algo así, fueron convocados desde allá y les dijeron, usted se ganó un crédito. Y véngase, no sé si era a Caracas o a Valencia, véngase acá y escoja el carro que el IPA se lo va a financiar. Y esa pareja se fue y buscó su carro nuevo de paquete, ¿y saben de qué color? Azul. Es glorioso como Dios responde. ¿Usted cree que esos niños no vieron ahí la mano de Dios manifestada a través de unos padres que ejercieron el liderazgo para enseñarles que la oración es respondida? Padres, convoca a tu hijo a orar. Convoca a tu hijo a orar por esas cosas pequeñas y sencillas de la cotidianidad de sus vidas. Y verás como cada respuesta a sus oracioncitas inocentes, que a veces hasta nos reímos de las cositas que piden y cómo las piden, pero cada respuesta va a ser un cimiento a la fe en el crecimiento de ese niño. Padre, también es necesario que tu hijo te vea orando. Es hermoso cuando su hijo despierta en la mañana y te ve con tu mano colocada en su frente haciendo una oración por su bienestar. No oraciones abstractas o algo así que el niño no entiende, tan espirituales. Una oración pidiéndole que le vaya bien en la escuela, que su maestra tenga empatía con él o con ella, que salga bien en la prueba, que salga bien en la defensa del proyecto. Y cuando el niño despierta, se siente tan cubierto, tan protegido, y siente ahí el ejemplo de un papá que ejerce su liderazgo en fe delante de la familia. Poco a poco,
día a día, oración a oración, respuesta a respuesta, el niño empieza a ver a un Dios vivo y amoroso que cubre su vida, el cual es modelado a través de su papá. Es así como Noé cubrió un ejemplo con su familia. Yo me imagino que sus hijos preguntaban, pero papá, ¿qué estás haciendo? Como me preguntan ahorita a veces mis hijas, ¿qué estás haciendo matándote por esas universidades que no te pagan casi nada? Bueno, algo, yo no sé. El Señor me da la convicción que debo seguir allí. Los hijos deben haberle preguntado, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás levantando ahí? Eso no tiene forma. Una cosa grande y con una ventanita arriba, una sola puertica. ¿Quién va a entrar por ahí? ¿Cómo van a entrar? Pero cuando ellos siguieron viendo esa perseverancia que duró tantos años, encontraron que había lógica en lo que su papá estaba diciendo. Nuestros hijos nos van a ver como ilógicos cuando le digamos, no veas esa película, no me gusta para ti. Nos van a ver como ilógicos cuando le digamos, ¿por qué no procuras un juego que desarrolle tu capacidad intelectual y mental? Porque hay videojuegos que desarrollan ese tipo de capacidades. En lugar de ese juego de tanta violencia, nos van a ver como ilógicos cuando le digamos, esa serie no me está gustando mucho. Pero muchas veces hasta necesitamos y deseamos refrescarnos de todas esas cosas que nos tienen atormentados. Ahorita hay una moda de unas series, creo que de Corea creo, Corea del Sur. Son unas seriecitas así bien inocentes, donde no se ven escenas fuertes y todo eso. Ay, no, eso es mojigato. Uy, no, ¿para qué ves tú eso? Es un fastidio. A lo mejor será un fastidio, pero uno siente alivio y siente que se refresca entreteniéndose con esas cosas y sin necesidad de estar viendo gentes en cosas que resultan a veces hasta desagradables, estresantes, ¿verdad? Entonces, yo no le estoy diciendo que nos abstraigamos del mundo, de la tierra, del sistema, de lo que vivimos, no, sino que detectemos la sociedad prediluviana en la que nos encontramos, el peligro que está amenazando con azotar a los hijos y que busquemos formas creativas de encontrar alternativas para esos muchachos. Alternativas. Usted no le va a decir, siéntese en ese porche y no navegue nunca porque ahí hay mucho peligro. No, 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 no. Tengo que investigar y buscar la forma alternativa. Ahorita hay un gran peligro. Yo estoy preocupada. La inteligencia artificial. Es buena. Yo le digo a mis hijas, tampoco me quiero encontrar en el lugar de aquella viejita que dijo, yo no voy a usar una lavadora porque voy a perder la fuerza de las manos. No, yo no quiero llegar a ese lugar. Llegaron las lavadoras y yo me imagino que hubo algunas viejitas que se resistieron y después todo el mundo la usó, el que la tiene. Entonces tampoco puedo llegar a ese nivel. Sí, la inteligencia artificial puede ser útil para muchas cosas. Para consultar, una consulta rápida, una consulta momentánea o para buscar uno el campo donde ha de profundizar. Pero no debería ser nuestra salida y mucho menos debería ser ese lugar donde encontramos el lugar para la pereza. Entonces nuestros hijos ya no quieren hacer la tarea, sino que inteligencia artificial. Dame una investigación del tema tal que no pase de 4 páginas y que trate sobre tal. Y nosotros, como no tenemos tiempo para sentarnos a estar investigando con ellos y a estarle diciendo una cita textual qué es eso y qué es una cita parafraseada y cómo hacer una referencia. No, chico, dale ahí. La tarea es para mañana, son las 10 de la noche. Inteligencia artificial. Ya no son ni ellos, somos nosotros que lo hacemos. Ya, imprime rápido. Ya está, salimos de eso. ¿Qué ejemplo le estamos dando al niño? ¿Y usted pretende que ese niño mañana va a ser leal y sincero e íntegro con usted? Si desde pequeño usted le enseñó a violar las normas y a violar la integridad y los valores con los demás, ¿usted cree que ese niño va a discriminar y va a decir, yo puedo ser desleal con todo el mundo afuera, pero con mi papá tengo que ser leal? No.
lo que usted le enseñe para los demás, eso es lo que usted va a cosechar en el futuro de ese niño. De manera que hay que tener mucho cuidado con todas estas amenazas y tratar de dar ejemplo a las generaciones futuras respecto a cómo han de conducirse. Dice que por la fe, este hombre construyó el arca. Demoró no sé cuántos años, no sé si por ahí dicen 120, algo así, debe haber sido largo el tiempo, construyendo el arca. Y enfrentando las críticas, las preguntas y las maneras de ridiculizarlo que deben haber aplicado todos los demás. Pero su familia aparentemente se iba convenciendo de que como que sí tenía razón. ¿Y sabe por qué creo que se iban convenciendo? Porque lo siguieron cuando él les dijo, vamos para dentro del arca. Y dice que entró él, sus hijos, sus nueras, así lo dice. Déjeme ver si lo logro encontrar. No lo encuentro. Y dice que, ya va. Bueno, lo dice. Entró él, sus hijos, sus nueras, toda la familia entró. ¿Y por qué entraron ahí? Usted dirá, porque se querían salvar. ¿Y cómo le creían? Porque el hombre les había enseñado fe. Y yo quiero que veamos otro ejemplo, que lo tengo aquí, el ejemplo de Lot. Lot también intentó salvar a su familia, pero dice, ¿verdad? Vamos a ver si lo logro encontrar. Aquí. Dice que entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Aquí tenemos un hombre que no ejercía el liderazgo suficiente en las personas que constituían su familia o su probable familia. Él les dijo, levántense, vénganse, vamos, sálvense. Y estos hombres dijeron, no chicos, ¿sabes cómo es él? Él habla para adelante y para atrás. Les pareció como que se burlaba. ¿Y qué pasó? Se perdieron. En el caso de Noé no fue así. Después de todo ese tiempo que sus hijos vieron esa fe férrea, permanente, larga, sustantiva, una fe que no se dejaba mover por los problemas de la vida, una fe que no se dejó mover por la crisis del 2016-2017, una fe que no se dejó mover por la pandemia, una fe que se mantuvo firme. Cuando llega el momento que este líder convoca a la familia para algo, la familia le cree. ¿Por qué? Porque él ha sido uniforme, leal, vertical, íntegro en su fe. Y yo sí creo que en este momento también está diciendo la verdad. Es así que el varón que quiere ejercer liderazgo en su casa, primero tiene que modelar su amor a Dios y su fe a Dios. Y usted dirá, ay, pero ya cometí un error porque esta mañana me dio una rabieta con el vecino y dije 4 malas palabras. Esa es otra forma de modelar la fe, arrepintiéndose. Permitiendo que su hijo le vea cometer errores y arrepentirse delante del Señor, eso también es una forma de modelar su fe. No estamos pidiendo perfección porque no la hay, nadie la tiene. Pero ese momento de debilidad en que su hijo también estuvo como testigo, se puede modelar la fe arrepintiéndose delante del Señor y que su hijo lo vea arrepentirse. A esas personas, por ejemplo, los niños están acostumbrados a ver a sus papás que manejan. ¿Y cuántas rabietas no agarra el varón cuando maneja? ¿Cuántas palabras le salen de esa boca cuando se le atraviesa a alguien o a alguien se le come la luz en el frente? Dígame los motorizados, que salen del mundo de lo invisible. Y sin que sepamos están ahí. No lo vimos por el retrovisor,
No lo vimos por los vidrios laterales y cuando nos damos cuenta están ahí. Y allá vienen las palabrotas. Y su hijo lo escuchó. ¿Cómo hago? No puedo controlar eso. Pídale perdón a Dios delante de su hijo. No a su hijo. Pídale perdón a Dios. Ay, Señor, perdóname. Otra vez lo hice. Hijo, perdóname por haber dicho esta palabra. No vayas a repetirla. Pídale perdón a Dios. Porque liderazgo no es perfección. Liderazgo es esa persona que sabe dar el ejemplo, permanecer firme, vertical, íntegro, pero que también sabe reconocer el momento en que cometió el error y delante de su hijo, así lo reconoce. Modeló Noé la fe delante de sus hijos. Y esto añadió convicción para que hijos y nueras lo siguieran y se salvaran. Por eso es que dice ahí que por la fe Noé salvó a su familia. Pero su familia estaba en libertad de haberle dicho, no, yo no te voy a seguir, viejito. Lo siento. Tú eres de otros tiempos. Esas son otras generaciones. Esas son otras edades. Pensaban diferente. Así no es como nos dicen los muchachos. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor no hemos asumido el liderazgo en fe delante de ellos. Cuando ellos vean ese liderazgo, no nos van a decir así, porque esto no es un asunto de generaciones, este es un asunto de salvar a la familia. Y este es un asunto que ha delegado Dios en las vidas de los varones, en la vida de los padres. Dinaí se ríe de mí, porque dice, cuando es el día de la madre, le enseñan la mujer virtuosa. Y le dicen todo lo bella y lo buena que es y que es una joya preciosa. En cambio viene el día de los padres y le van a enseñar cuál es su deber y qué es lo que tienen que hacer. Yo no tengo la culpa. La Biblia no tiene no tiene un pasaje del hombre virtuoso. ¿Cómo hago? Y yo creo que a los hombres no les va a gustar que les diga piedra preciosa, ¿verdad? No. En este momento, entonces, modeló Noé la fe delante de sus hijos y se los llevó a la salvación. Los arrastró a la salvación. Pero también modeló el esfuerzo, ¿oyó? Porque la construcción del arca y mantenerse ahí adentro del arca también implicaba un gran esfuerzo. Y en esto también el varón debe modelar delante de su hijo, esforzarse, trabajar con sus manos con integridad. Un hijo que crece viendo a un padre esforzado es un adulto esforzado, porque es el modelo de vida con el que creció. Y todos actuamos según el modelo de vida con el que crecemos. Modele la fe delante de su hijo, pero también modele el esfuerzo. ¿Y cómo se modela ese esfuerzo? Primeramente, andando con ellos. Si usted no anda con su hijo, si usted no tiene esa ocasión de compartir con su niño o con su adolescente, si usted no tiene esa oportunidad de que él le vea a usted esforzándose, y mire que hay cosas en las que nos tenemos que esforzar en este país, entonces no hay forma de modelarle. Es necesario que busquemos la forma, la manera de que nuestros hijos, varones, compartan en familia. En la actualidad, y eso es muy bueno, muy maravilloso, que nuestros hijos tengan muchas actividades curriculares y extracurriculares. Pero la prioridad para nuestros hijos debe ser las actividades eclesiásticas y las actividades familiares. Detrás de eso viene lo académico y viene lo extracurricular. Es necesario que el niño vea el ejemplo, o el joven, el ejemplo de su papá a través de ese contacto, de ese andar, de ese compartir tiempo con ellos. Comunicarse, pues.
A mí me encanta porque ese pasaje del que hablamos ahorita, y lo voy a buscar, dice así. Me encanta porque en Deuteronomio este pasaje se repite 2 veces, y cuando algo se repite 2 veces cercanamente en la Biblia hay un énfasis. Y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Esto que nos dice aquí trasluce un varón que se comunica con su hijo. Porque mire lo que dice: hablarás de ello, las repetirás, estando en tu casa y andando por el camino. O sea que ese varón andaba con sus hijos en la casa y en el camino. Y dice, ¿verdad?, al acostarte y cuando te levantes. O sea, era un varón que hablaba, se comunicaba. Se comunica con sus hijos de mañana, de tarde, de noche. Un varón que al escuchar a su hijo está pendiente de aquello que le tiene que enseñar. ¿Cómo detectamos la debilidad si no escuchamos lo que hay ahí adentro? ¿Cómo detectamos esa área que tenemos nosotros que abordar con el consejo y con la enseñanza si no escuchamos lo que hay allí? Esfuerzo. La colaboración es un esfuerzo. Y le voy a decir algo. Cuando nosotros dedicamos a la posibilidad a la comunicación, cuando le damos una oportunidad a la comunicación, al esfuerzo, a que ellos nos vean a nosotros haciendo las cosas con nuestras manos, pero ellos están allí con nosotros observando, comunicándose, preguntando, les respondemos. Cuando nosotros comunicamos las cosas con el esfuerzo, llega un momento en que disfrutamos profundamente de la crianza de nuestros hijos. Una vez que ellos crecen, llega un momento en que decimos: qué rápido se me pasó el tiempo. Me crecieron rápido. Los quiero ver pequeños de nuevo. Porque lo disfrutamos. Crecidas mis hijas, un día entré en una reflexión y lloré. Lloré porque su papá se había perdido todo lo que yo pude disfrutar de ella. Su papá se perdió todos esos momentos, su crecimiento, sus triunfos, su formación, sus preguntas, sus respuestas. Y allí encontré que ese esfuerzo que se les dedica para comunicarnos con ellos y para darles ejemplo de trabajo, de integridad, es un disfrute, ¿oyó? No es un trabajo, es un disfrute. Disfrute de su hijo. Disfrute de ellos, disfrute sus preguntas, disfrute sus respuestas. Disfrute sus momentos, porque crecen rápido, crecen rápido. Y va a llegar el momento en que usted va a decir, como yo, qué rápido me crecieron. Quiero volver a disfrutar su niñez. Y es así como nuestro amigo Noé también caminó con sus hijos. Ellos lo vieron, lo observaron, lo siguieron. Y ese es el deber ser. Los hijos han de seguir a sus padres, seguirlos en el ejemplo, seguirlos en la integridad, seguirlos en la fe. Y para eso tienen que esforzarse, ejercer su liderazgo en el hogar y ejercer su liderazgo dentro de sus medios eclesiales. Su hijo tiene que verlo a usted en integridad dentro de la iglesia. Su hijo debe verlo a usted esforzándose por servir al Señor. Su hijo debe verlo a usted estando perennemente en comunicación con Dios. Incluso su hijo debe verlo a usted en la disciplina de venir a congregarse. Porque si usted no modela esa disciplina, ¿cómo le va a exigir a su hijo que lo haga? No hay forma, no hay manera, no hay ejemplo. Y si usted no modela eso hoy,
con su niño, mañana, cuando usted quiera que su niño se congregue, él no va a querer. Pero si yo crecí viéndote que te quedabas dormido los domingos, eso es lo que le va a decir. Eso es lo que le va a decir. Porque ellos están allí, ellos son testigos presenciales. Y usted no tiene que sentirse vigilado por ellos, no. Tiene que disfrutar eso. Modelando la fe. ¿De dónde sale eso? De su comunicación personal con Dios. Cuando usted se comunica con Dios a través de su oración personal en el lugar secreto, como dice Jeremías, entonces estará en condición de enseñar sus palabras a los demás. A lo mejor va a ser necesario que su niño se levante de madrugada porque quiere ir al baño y lo encuentre a usted arrodillado por allá, orándole a Dios. Por ese problema que usted tuvo en el trabajo, o por esa situación que parece que lo van a despedir, o por aquello que lo están acusando falsamente, y usted está orando a Dios, y el niño pasa para el baño y lo ve. Y usted sin darse cuenta le está dando un ejemplo. Y ese niño lo ve a usted que se levanta con un poco de malestar el domingo en la mañana, no me siento muy bien, pero voy para la iglesia, porque si no el enemigo va a tomar ventaja sobre mí. Y ese niño está viendo y está observando. Ese es el ejemplo que ese niño va a seguir. Si no después, porque sabe una cosa que tienen algunos hogares, cuando el niño está pequeño lo sobresaturan de actividades, como les decía hace rato. Y con eso se liberan un poquito. Lo llevo al fútbol y mientras el niño está en el fútbol yo me siento en las gradas a navegar. Y ahí salgo del asuntito. Lo sobresaturan de actividades cuando está pequeño. Pero cuando el niño ya agarra más o menos 11, 12 años, que ya está en condiciones de sostener una conversación un poco más horizontal con usted, ya él no está acostumbrado a hablar con usted, porque todo su tiempo lo pasó allá en el fútbol, allá en la escuela, allá en la actividad, allá en la danza. No le estoy diciendo que no lo lleve, le estoy diciendo que trate de sacar el jugo de esos ratos que él pasa con usted. Que trate de extraer de adentro de ese niño cuáles son las inquietudes, las preguntas. Cada niño tiene preguntas diferentes de la vida. Le va a preguntar sobre la creación, le va a preguntar acerca de Dios, le va a preguntar sobre esas cosas que me enseñaron en la escuela que contradicen lo que me están enseñando en la iglesia. Pero si usted no le da lugar para eso, él va a buscar las respuestas afuera. Entre los amiguitos, entre los errores que se manejan en su pequeña comunidad de niños. Y mañana cuando tenga 12, 13, 14 años, que usted se quiera comunicar con él o con ella, porque ahí sí, usted necesita saber con quién anda y qué es lo que está haciendo. Ya el niño no tiene ese modelo. Usted no le enseñó ese modelo. No hay temas de conversación comunes. No hay nada de qué hablar porque usted no le enseñó desde pequeño la comunicación. Hablarás de estas cosas estando en la casa y andando por el camino y al levantarte y al acostarte, todo el tiempo, comunícate. Así está chiquitico. Mire, y le voy a decir algo, no hay nada más delicioso que escucharle sus ocurrencias a los niños. ¿Cómo nos hacen reír? Hubo personas bien entendidas en algunos momentos que hasta sacaron programas y series acerca de este tipo de cuestiones. Ponían a los niñitos a hablar y esas cosas tan simpáticas que decían hacían reír a todo el mundo. A mí me encanta ese tipo de programa. Disfrútelo, disfrute la comunicación con ese niño, porque después cuando crezca, la comunicación con el adolescente, con el adulto, con su hijo adulto, va a provenir de esos vínculos que usted creó cuando se comunicaba con él siendo niño. La comunicación va a provenir de eso que el niño habló con usted, de las anécdotas comunes de aquella vez. ¿Te acuerdas cuando andábamos por tal parte y sucedió esto y aquello? ¿Y te acuerdas cuando nos perdimos en tal parte y estábamos asustados y oramos? ¿Y te acuerdas? De ahí es de donde van a hacer el vínculo. Olvídese que no se va a crear el vínculo cuando usted vea que su hijo ya creció y tiene 18 años y ahora sí quiero hablar con él. No.
Eso se va trabajando con esfuerzo desde pequeño. Y no es un trabajo, es un disfrute. Eso tiene su remuneración en el disfrute. A mí me encanta ver esos padres que tienen relación con sus hijos desde chiquitos y sus niñas más todavía. Mire, qué cosa tan hermosa. Y yo le digo una cosa, hasta la expresión corporal de los niños en presencia de sus padres le dice a uno si hay comunicación ahí dentro del hogar. Hasta la expresión corporal, las reacciones del niño. Y uno está alrededor y uno observa y dice, ese niño tiene relación con su papá. En otros casos, el papá agarra al niño de 3 años, 4 años y el niño está tieso ahí, tenso, que no sabe qué hacer y uno dice, ese señor no agarra a ese niño nunca. Lo agarró aquí porque se vio obligado. Por alguna razón lo quería tener quieto o lo que sea. Pero ese niño no agarra nunca, ese papá no agarra nunca a ese niño. Esa comunicación se fabrica desde el hogar, al acostarte, al levantarte, estando en la casa, andando en el camino, donde quiera. Entonces, no le estoy diciendo con esto, no quiero que me entienda mal, no le estoy diciendo que no lleve a su niño al fútbol, al Ateneo, a la música, a todas las actividades extracurriculares. No. Lo que le estoy diciendo es que esas actividades no sean una excusa para no comunicarse con él. No, esas actividades más bien son la fuente de la comunicación. ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dijo la maestra? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te fue con los compañeritos? ¿Cómo te está yendo en el Ateneo? ¿Qué tanto has avanzado? ¿Cuántas lecciones has desarrollado? ¿Ah? ¿Cómo te va? ¿Para cuándo es el próximo concierto? ¿Y cuántos ensayos hay? ¿Y cómo vas a hacer para ir a esos ensayos? ¿Y qué te dice el profesor de música? ¿Qué te dijo la maestra de danza? ¿Cómo te trató? ¿Cómo te salió ese paso que practicaste tanto en la casa? ¿Qué bien te fue? Eso. O sea, yo no le estoy diciendo no lo lleve, sino llévelo y comuníquese. Usted va al fútbol con su niño, observe lo que está pasando en esa cancha. Observe, porque de ahí se va a formar la relación. ¿Cómo me lo están tratando? ¿Me lo están desarrollando? ¿Está practicando bien? ¿Está haciendo bien los ejercicios que el entrenador le está diciendo? Y si no lo está haciendo bien, vamos a practicarlo en la casa. Vamos a hacerlo aquí, porque si te estoy llevando para el fútbol es porque yo quiero que desarrolles X, Y o Z habilidades, competencias. Comunicación. Y siempre todo signado, rodeado con una plataforma y con un marco que es la palabra de Dios. En esa comunicación constante es donde usted da al niño ejemplo de su fe y de la palabra de Dios. En esa comunicación constante es donde el niño va a ver que le cae, así como de una regadera, le va cayendo la agüita a las matas, gotica por gotica, así le va cayendo al niño la palabra gota a gota. Cuando usted cita la palabra, cuando usted se conduce de acuerdo con la palabra, cuando usted le dice, no, eso no se debe hacer porque la palabra de Dios dice que eso no se debe hacer. Gota a gota, día a día, así es como usted va haciendo crecer esa plantita. Y nos dice aquí, al final del versículo, nos dice lo siguiente. Dice que preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe fue hecho, ya va, un momentico porque se me fue, y por esta, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por esa fe, por ese modelo de fe, de trabajo, de buen ejemplo, de perseverancia en el Señor, de relación con Dios, de amor a Dios. Cuando esos niños vieron eso en su papá, crecieron, lo acompañaron, entraron en el arca, vieron cómo se esforzaba, cómo conservó la esperanza. Incluso cuando él sale del arca, lo primero que hace es levantar un altar a Dios y ofrecer sacrificios. Y esos hijos iban viendo ese ejemplo, Entonces, ahí dice, ¿verdad?, que fue heredero de justicia que viene por la fe.
Este hombre heredó no solamente la justicia, sino la justicia que viene por la fe. Él creyó lo que Dios le decía, actuó en consecuencia y, como dice aquí, salvó a su familia, que era lo que quería hacer y lo que todos nosotros queremos hacer. Ninguno de nosotros quiere ver a nuestros hijos arrastrados por toda esta vorágine de información y de banalización de la vida que está entrando a través de las redes, de las películas, de los videojuegos. No los podemos mantener abstraídos de eso, pero sí podemos dar un ejemplo de fe, un ejemplo de integridad, un ejemplo de que no solamente se cree, sino que se vive la palabra. Se vive la escritura y el hijo va viendo eso. Y cuando su papá abre su boca, el hijo dice, tengo que escuchar lo que tiene que decir. Porque este es el varón que ha sido mi ejemplo. Ha sido mi columna durante toda la vida. Pero eso se gana. Eso se trabaja con esfuerzo, con amor, con deseo, con motivación. Esa motivación, varones, les viene de lo alto, del Padre que nos permite llamarlo Padre, del Padre que nos da el ejemplo de lo que es un padre. Amor, pero también educación. Amor, pero también disciplina, porque Él al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Amor y entrega. Él nos ha dado la oportunidad de llamarlo Padre y Él nos ha dado el mejor ejemplo y modelo de lo que es un padre. Modele delante de sus hijos la fe, el trabajo, el esfuerzo para tratar de salvar a su familia del momento antediluviano en el que nos encontramos. Señor me les bendiga, mis hermanos, el Señor me les guarde y les invito a que estemos de pie para que oremos al Señor. Ay, Padre, gracias te damos, Dios mío. Esperamos, Señor, que hayas hablado a los corazones de mis hermanos, quienes hoy celebran su día. Te damos gracias, Dios mío, por cada uno de estos varones que aquí se encuentran, acompañando a sus hijos, acompañando a sus niños, porque han dado prioridad, Señor, al estar aquí, que al estar en sus casas durmiendo o viendo el fútbol o cualquier otra cosa. Gracias te damos por estos varones que ya han empezado a hacer el trabajo. Ya han empezado, Señor, a hacer este trabajo de modelización de Cristo en sus vidas, para que también Cristo impere dentro de sus familias. Añade, Señor, a cada uno de ellos sabiduría, inteligencia, ciencia y todo arte para poder llevar el arca de su familia y poder mantenerlos, Señor, firmes, unidos, funcionales, Padre querido, en un tiempo que parece que un diluvio nos fuera a arrastrar, pero tú puedes tomar a cada una de las familias de estos varones que aquí se encuentran y salvar completamente la funcionabilidad familiar. Obtendrán fruto, obtendrán recompensa, disfrutarán de una familia firme, una familia funcional, una familia hermosa, donde los hijos honran a los padres, aún en su adultez. Gracias te damos, mi Dios. Amén y amén. El Señor me les bendiga, el Señor me les guarde. Un reconocimiento para ustedes por haber estado aquí, haberle dado prioridad a sus hijos para venir a celebrar su Día del Padre con sus hijos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.